Bueno, ¿qué tal, iglesia? No miro mejor porque esta iglesia está repleta, está lleno. Bueno, sean todos muy bienvenidos este día y quiero saludar también a las mamitas, honrarlas este día. ¿Qué les pareció el video? También hermoso, ¿no? Sé que varias derramamos lágrimas, pero quiero también honrar yo esta mañana a esas mamitas espirituales. Aquellas mamitas que, si bien es cierto, no son nacidas de tu vientre, son nacidas del corazón. Así que yo las honro también porque están haciendo una labor hermosa. Pero yo sobre todo hoy día quiero honrar a las mamitas de esta generación por ser valientes, atreverse a ir en contra de una cultura que está haciendo una verdadera guerra psicológica hacia la maternidad, donde se pretende que a los hijos prácticamente se vean como un estorbo. Pero la palabra de Dios es la que nos da la perspectiva correcta. Y su palabra nos dice en el Salmo 27, los hijos son una bendición. Su palabra nos dice que herencia del Señor son los hijos. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Así que en el nombre de Jesús yo quiero declarar esta palabra sobre la Trinidad y sobre las próximas generaciones. Los hijos son una bendición. La palabra de Dios lo establece. Y seamos honestos, nuestros hijitos sacuden nuestro mundo, nos agotan, ¿cierto? Nos frustran tantas veces, nos hacen llorar tantas veces, nos desafían, acaparan nuestro tiempo, acaparan nuestro dinero, pero son una bendición, son un regalo, son un regalo. Entonces, cuando veamos a nuestros hijos como lo que son, como un regalo, como dice la palabra, que son una recompensa, tal como Dios los ve, nos daremos recién el tiempo para comenzar a disfrutarlos. Y es precisamente en esos momentos que estamos como agotadas, que ya no damos más, cansadísimas, derribadas. Es tan glorioso mirarlos a los ojos mientras están durmiendo también y recordarnos, eres un regalo de Dios. Difícil, muy difícil muchas veces, pero eres un precioso regalo de Dios. ¿Y por qué quiero decirte todo esto? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de ruidos, lleno de voces, tantas influencias externas que parecen tener cada vez más poder sobre nuestra mente y nuestro comportamiento. Y los más vulnerables son las próximas generaciones. El bombardeo de engaño es impresentable y comenzamos sutilmente a navegar en un mar de confusión que sin quererlo y sin saberlo muchas veces nos lleva a la desobediencia de los preciosos, perfectos principios y diseños de Dios. Y las consecuencias de la desobediencia son catastróficas en nuestra vida y en la de los demás. Y es tan fácil que se adhiera a nuestra mente, a nuestro corazón, la forma de vivir que nos rodea. Es por eso que escogimos este tan apropiado pasaje que se encontraba en la carta de los Efesios, que se leyó tan bien, donde se nos invita a hacernos como un examen exhaustivo. Hay una bebé que está diciendo amén ahí todo el rato. La idea de este pasaje es que se nos invita a hacer un examen exhaustivo, a hacernos como un escáner a nuestro corazón, a nuestra alma. Porque además es un llamado a la radicalidad, es un llamado a la santidad, recordándote que santidad es simplemente vivir como Dios desea. Y le puse entonces por título de las tinieblas a la luz. Y en estos versos se nos desafía a examinar nuestro estilo de vida, porque somos especialistas en identificar los errores de otros, pero tendemos a volvernos ciegos a la corrupción de nuestro propio corazón. Y esta es la invitación de Pablo
el autor de esta carta a los Efesios, a los creyentes de esa época y a los creyentes de todos los tiempos. Déjame contarte que Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era una ciudad muy próspera, pero sumamente inmoral. En ese lugar se encontraba el imponente templo de la diosa Diana, donde se practicaban los actos más inmorales y aberrantes que te puedas imaginar. Hasta niños eran sacrificados en horribles actos y sacrificios. Pero es ahí, en ese lugar oscuro, que se había levantado la gran iglesia de Éfeso, que había logrado evangelizar, terminar esas prácticas horrorosas. Habían desenmascarado y denunciado los falsos profetas. Era una iglesia que en medio del paganismo, era una iglesia que en medio de la idolatría, en medio de las tinieblas, se había fundado una iglesia fuerte, un pilar para esa sociedad. Y sin embargo, algunos habían comenzado nuevamente a practicar un estilo de vida como los incrédulos. Pablo entonces exhorta a la iglesia a la madurez, a andar como hijos de luz. Entonces comienza este pasaje recordándonos nuestra antigua condición. Y dice el verso 8, Tommy, dice el verso 8. Porque en otro tiempo, Tommy, lo pones ahí, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Y nos dice, andar como hijos de luz. Es decir, Pablo nos desafía a un cambio total en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación, no de fachada, de corazón. Un cambio que comienza desde adentro y eso se muestra hacia afuera. Un cambio radical, como pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Antes que llegara Jesús a nuestras vidas, éramos tinieblas. Nos enseña este pasaje. No solo rodeado de tinieblas, sino que dentro de nosotros mismos reinaban las tinieblas. El problema que teníamos no es únicamente que estábamos en un mundo que está en la oscuridad, sino que esa oscuridad estaba dentro de nosotros. Por eso Pablo nos recuerda que ahora somos luz. El cambio debe ser evidente. Se debe evidenciar entonces lo que ahora somos. Ahora, estaríamos en un verdadero problema si estamos pareciendo o viviendo como en tinieblas. Es una real tragedia cuando yo no vivo de acuerdo a lo que yo soy. Soy luz. Y hay consecuencias porque tinieblas simboliza pecado y el pecado estorba, el pecado cansa, el pecado nos estanca, el pecado no nos permite avanzar, el pecado daña y tiene efectos en nuestro ser, tanto emocional como físico y espiritual. Dios es santo. Y Él no toma a la ligereza el pecado como muchas veces nosotros lo tomamos. Por eso Pablo usa esta figura de tinieblas y la usa tanto como en un sentido espiritual como intelectual. Porque la palabra tinieblas no solo es oscuridad. La palabra tinieblas significa miseria, destrucción, tristeza, maldad. Pero también andar en tinieblas significa estar en la ignorancia, sumidos en el error, en la falsedad. Andar en tiniebla es tener el entendimiento entenebrecido. Es decir, la capacidad de razonar, de discernir, están profundamente afectados por el pecado. Y así estábamos todos nosotros antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Y Pablo nos insiste con esta revisión exhaustiva para andar como hijos de luz. Y nos dice en el verso 10, que no están ahí los versos, pero dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, confirma, verifica. A la hora de vivir, yo debo examinarme, debo preguntarme, ¿qué es lo que agrada al Señor? Y creo que es una pregunta que deberíamos hacerla a diario, ¿no? Y varias veces. Y creo que no es la pregunta frecuente que nos hacemos. La pregunta frecuente es, ¿pero qué tiene de malo?
¿o no? El tema es, ¿qué tan cerca del pecado puedo estar sin contaminarme? Creo que nunca vamos a lograr vivir en santidad con esa pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti te agrada, Señor? Examinar continuamente si lo que estamos haciendo, si lo que estamos pensando o lo que estamos hablando está de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Su palabra es la que tiene que guiar nuestra vida. Su palabra es la verdad verdadera, la verdad absoluta. Pero lamentablemente nuestra tendencia es a ser guiados por las emociones del momento, ¿o no? Por las circunstancias que nos rodean, por las adversidades que se nos presentan. Somos guiados muchas veces por las opiniones cambiantes de los expertos, y lo tengo que decir. Porque a veces somos más expertos en los principios, por ejemplo, de la psicología que los principios de la palabra de Dios. O muchas veces somos guiados por las ideas oportunistas de los políticos y lo único que tiene que guiar nuestras vidas es la infalible, la inerrante palabra de Dios. Es en este libro, en la palabra de Dios, donde yo voy a encontrar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no conocemos nada de su palabra? Estamos en serios problemas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro conocimiento de Dios será muy deficiente. Y si el conocimiento que tengo de Dios es deficiente, sin quererlo, andaremos y estaremos en tinieblas. Porque la perspectiva deficiente que tengo de Dios, sí o sí, me hará tropezar. Su palabra nos advierte en Proverbios. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Por eso lo necesario de comprobar lo que le agrada al Señor. Y Pablo nos sigue enseñando cómo andar como hijos de luz. Y nos decía en el verso 11, no participar bajo ningún punto de vista en el estilo de vida, en la forma de pensar, en la forma de actuar con los incrédulos. No participes, dice, de las tinieblas. Es decir, no seamos parte. Es categórico porque tan solo el hecho de participar nos hacemos cómplices. Es un llamado a la radicalidad, a no ser parte de estas obras infructuosas, estériles, es decir, que no producen nada, no hay frutos, no hay bendición, no hay florecimiento. Ahora, si Dios es real en nuestras vidas, ¿por qué muchas veces lo buscamos donde Él no está? Algunos roban, algunos hacen daño, algunos difaman, algunos estafan, algunos engañan, algunos participan de murmuraciones, de levantar calumnias, de difamaciones, algunos participamos de excesos. Eso no es el reino de Dios, eso es el mundo. Y pretendemos bendiciones de Dios. Dios no puede ser burlado. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No lo hay. Y eso es lo que nos enseña Pablo en estos versos. Pero Pablo va más allá todavía. El verso 11 decía, sino más bien, no participes, sino más bien además repréndelas. ¿Y sabes lo que significa reprenderlas? Reprenderlas significa denúncialas, desenmascáralas, expónelas. Es decir, llama a la mentira, mentira, al error, error, al pecado, pecado, a lo que es antibíblico, antibíblico. Y esto puede que te cueste relaciones, puede que te cueste amistades, puede que parezcas un poco legalista, un poco fundamentalista, o como algunos términos psiquiátricos que se usan hoy en día, eres fóbica. Pero ¿sabes qué? Lo que yo aprendo de este verso, era el verso 11, que lo que el denunciar no es una obra estéril,
porque va a dar frutos en alguien, va a dar frutos porque estamos exponiendo, estamos trayendo la luz, estamos trayendo la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Una de las asignaciones dadas por Dios a su iglesia es que sea guardiana y columna de la verdad. Estamos inmersos en una cultura confusa, llena de tropiezos, en un sistema que ha decidido sacar a Dios del escenario. El mundo se pone de acuerdo para apartarnos de los diseños de Dios, de los estatutos de Dios, y las consecuencias son desastrosas. Una verdadera ruina. La humanidad en descomposición frente a nuestros ojos. Por eso la urgencia, por eso la necesidad de denunciar obras infructuosas que nos dicen estos versos. El problema es que a veces tenemos tanto miedo de parecer poco amorosos e intolerantes que andamos como en puntillas sobre temas cruciales de la palabra de Dios. Muchas veces nuestra falta de convicción que la palabra de Dios no tiene error se va a evidenciar cuando no queremos identificarnos con Dios en temas tan relevantes como la ideología de género, la hormonización en los infantes, el machismo, el feminismo, el aborto, el antisemitismo. No es en las noticias que vamos a encontrar la perspectiva correcta. La perspectiva correcta que tenemos que tener frente a todos estos temas debe ser con una cosmovisión bíblica. Porque muchas veces si abrazamos estas ideologías, si abrazamos estas filosofías o si abrazamos estas prácticas del mundo, nos hacemos cómplices de la devastación, de la corrupción a nuestro alrededor. Porque hemos dejado los fundamentos bíblicos y no nos hemos atrevido a defenderlo. No nos hemos atrevido a defender la verdad de Dios. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Es que no son una mayoría los que están de acuerdo con estas distorsiones que se han levantado a nuestro alrededor. Pero una minoría ruidosa puede destruir una nación si la mayoría no se pronuncia y se mantiene silenciosa. Y aprovechando que hoy es el día de la mamá y obedeciendo lo que dice este verso, de denunciar, de exponer, hay un tema que tenemos que hablar, mamitas. No podemos normalizar el exceso de pantallas, pero tiene que partir de nosotros. Somos nosotros, los padres, los que tenemos que modelar a nuestras futuras generaciones. Esa necesidad constante de entrar en las redes sociales y estar haciendo scroll, solo viendo contenido que simplemente distrae, exponiendo nuestra mente al siguiente estímulo de 30 segundos, que el otro día escuchaba que nuestro cerebro no alcanza a procesar una información cuando ya viene la otra, cuando ya viene la otra, cuando ya viene la otra. Esto afecta nuestra capacidad de concentración. Hay una sobreestimulación del cerebro que lo afecta. Y si los consumos están entre 6, 7, 8 horas, ¿no es esto un extremo a lo que están expuestos nuestros hijos? Creo que estamos viviendo un tiempo donde estamos normalizando algo que literalmente está robando nuestras almas. Tenemos que tomar conciencia y hacernos parte de esta tragedia que está destruyendo el alma de tantos jóvenes. Hemos reemplazado cosas importantes por cosas irrelevantes. El procrastinar, la acción que está de moda, que ha traído destrozos a tantos hogares. Mira lo que nos enseña su palabra en Proverbios 15:14. Tommy, ¿me pones Proverbios 15:14? El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Y esto es lo que tristemente estamos viendo en la generación de hoy.
Y la generación de hoy en día no solo está direccionada a tener un consumo excesivo de distracción, sino a consumir basura. Sabes que muchas de las aplicaciones están creadas para provocar precisamente adicción, para que el algoritmo promueva lo que los instintos más bajos de nuestra naturaleza desea ver. Lo que no me conviene, reírnos de sandeces, ver polémicas, promover y reforzar la agresividad, aplicaciones oscuras, donde el propósito es distraer, adormecer a una serie de consumidores, estimulando los deseos más carnales y potenciando todo tipo de adicciones y excesos. ¿Y sabes lo peor de todo? Vamos a ser producto de aquello a lo que exponemos nuestra mente. Mira la palabra, lo que nos enseña en 2 Corintios 3:18. Ponlo, Tommy, por favor. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria. ¿Cuál es el principio aquí que se nos enseña? Que nuestra transformación va a depender de aquello que yo contemplo. Cuanto más tiempo paso yo contemplando las verdades de Dios, contemplando al Señor en oración, en adoración, va a haber una transformación en mi vida. Voy a llegar a ser una expresión de su gloria, parecernos cada día más a Jesús. Si lo que yo contemplo es a Cristo, voy a parecerme a Cristo. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo contemplo es este espejito negro, como se dice, este aparatito, y estoy horas contemplando entretenimiento basura? Todo tipo de tentación, noticias falsas, engaño, confusión, agresividad, inmoralidad. Todo eso que estamos contemplando nos está transformando, porque nos transformamos en lo que contemplamos. Y lo que estamos contemplando nos transforma en un tipo de persona. ¿Cómo nos va a extrañar entonces que las nuevas generaciones están sufriendo enfermedades mentales como no se había visto nunca antes? Depresiones, estados de angustia, desesperanza, desánimo, tristeza, desaliento, agresividad, violencia. La verdad que desde que llegó este aparatito, desde que llegó a nuestras vidas, no ha sido muy positivo. Las generaciones de hoy en día están expuestas al mayor engaño, a lo más falso y a lo más horrible confusión. Y están embriagados con tanta distracción. Han perdido la capacidad de discernir el pensamiento crítico. Varios son los expertos en tecnología que advierten sobre esto. El propio Bill Gates, mira lo que dice. La mayor amenaza que enfrentan las nuevas generaciones, la cual crece cada vez más, es la información falsa. Y dice, no se puede controlar, potenciada sobre todo por el uso de la inteligencia artificial, representan una amenaza sin precedente para la humanidad, un enemigo invisible. Ahora, no se trata de demonizar a la inteligencia artificial, pero tampoco hay que idolatrarla. Un arma peligrosísima en las manos de las futuras generaciones. Porque hay una creciente demanda por la capacidad de procesar que tiene de generar información rápida y eficaz y muy completa. Pero muchos también están advirtiendo que puede ocurrir que los usuarios dejen de aplicar sus habilidades para crear y para evaluar. Pero el gran riesgo que muchos advierten son las respuestas engañosas, que no se va a poder detectar lo que es verdadero y lo que es falso. Respuestas mentirosas. Pregúntale lo que es una mujer. Pregúntale lo que es un aborto y te va a dar la definición del mundo y no lo que establece la palabra de Dios. Vas a creer que ya se efectuó el primer culto en Alemania. El ChatGPT predicó, increíble.
El ChatGPT fue el que dio las adoraciones. Dieron unas oraciones espectacularmente perfectas. ¿Qué pasa con los sermones? ¿Se van a preparar ahora con inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando tenemos que estudiar un texto? ¿Vamos a recurrir a la inteligencia artificial? ¿Y dónde están esos hombres eruditos? Esos teólogos que pasaban años estudiando. Son máquinas, no tienen corazón. Nunca en la historia el hombre había estado con tanta tecnología que le está permitiendo jugar a ser Dios. Con el mundo no se puede coquetear y tenemos que reconocer que nos dejamos llevar tan fácil por las prácticas de este mundo. Abrazamos tan fácil cualquier idea. Pero la idea de Dios es que la iglesia le dijera al mundo cómo vivir. Pero tristemente vemos muchas veces que el mundo le está diciendo a la iglesia cómo vivir. La iglesia no se puede acomodar a la cultura que nos rodea. La iglesia es la que tiene que defender por sobre todas las cosas los principios de Dios. Mira lo que nos dice su palabra en Isaías 24:4. Mira lo que advertía. Se destruyó, dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Lo que contamina la tierra es nuestro estilo de vida. Lo que contamina la tierra es nuestro comportamiento, nuestra conducta. Cuando el ser humano comienza a hacer leyes que van en contra de los diseños de Dios, el resultado es la ruina. Por eso, como hijos de luz, nuestro deber es investigar, averiguar, ser entendidos en los tiempos y las épocas que estamos viviendo. Porque recuerda, tinieblas no es solo maldad, tinieblas es ignorancia. Y el mismo Pablo nos advierte, nos exhorta que si no queremos estar ni ser de las tinieblas, mira lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos sobrios. Velar es mantenerse despierto, sobrio, es decir, con nuestros sentidos atentos. Y el verso 14 nos insiste en lo mismo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un grito del cielo, iglesia, no te duermas. No te duermas con el discurso de este mundo. No te duermas frente a lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Sal de esta condición. Nos invita a salir de esta condición para que sea Cristo el que brille. El mundo está perdiendo el rumbo y la iglesia debe levantarse, la iglesia debe despertar. Es una urgencia salir del letargo, salir de la indiferencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Debemos examinarnos si realmente nos hemos mantenido sobrios, nos hemos mantenido atentos o quizás nos hemos intoxicado con este sistema y ha afectado nuestros sentidos. Porque si no estamos viendo, porque si no estamos reaccionando al dolor que hay a nuestro alrededor, si no estamos reaccionando a esa insanidad emocional insostenible de nuestros jóvenes, si no estamos escuchando el clamor de tanta sangre inocente derramada a través de los millones de abortos efectuados en el mundo, y a tantas otras aberraciones a nuestro alrededor, es porque quizás hemos normalizado lo que nos rodea. Si no logra quebrantar nuestro corazón, es porque estamos adormecidos y se ha endurecido nuestra conciencia. Uno de los motivos por los que los propósitos de Dios no se están cumpliendo a veces en nuestra vida o en nuestra comunidad, no es tanto por lo que está haciendo el reino de las tinieblas, por hacer el mal, sino como por la apatía de los hijos de Dios, por no querer verse demasiado fanáticos.
Necesitamos con urgencia no ser más espectadores, sino participantes, colaboradores del plan de Dios para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos decisivos, momentos cruciales en la historia. No hay tiempo para la tibieza. Es hora de despertar del sueño, iglesia. Es hora de despertar. Hay un momento que es el kairos de Dios. Ese momento en que la iglesia escucha y toma una decisión. Y creo que estamos en un momento como iglesia de tomar una decisión. Es un tiempo de definición. ¿Somos tinieblas o somos luz? La oposición es fuerte, los conflictos muy grandes, la presión aumenta, pero las promesas de Dios son un sí y un amén. Y Él dijo que nos daría un nuevo corazón y que quitaría ese corazón de piedra que se va endureciendo por el pecado, que se va endureciendo por lo que nos rodea. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón tierno y enseñable para cumplir con nuestra asignación. Nosotros somos luz. Y esa es una verdad absoluta. Y Cristo es nuestra luz admirable. Y Él debe resplandecer a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra obediencia suprema. Ante las dinámicas de estos tiempos que afectan nuestras emociones, que afectan nuestra psicología, la solución para atravesarlas en victoria es tener nuestros ojos tan cerca de Jesús. Que su gloriosa belleza consuma la oscuridad que nos rodea. Necesitamos escuchar tanto su voz, que ante las 10,000 voces que se levantan, logremos distinguir su incomparable y preciosa voz. Necesitamos conocer tanto la verdad, para así poder distinguir lo que es engaño, lo que es falso. Necesitamos ser tan intencionales en esa búsqueda de Jesús que si aprendemos a exponernos a su presencia, vamos a experimentar su poder. Vamos a experimentar su majestad. Va a haber tal revelación de Cristo que cada tormenta que podamos estar atravesando la vamos a ver absolutamente debilitada. ¿Me acompaña Juanqui, por favor? Amada iglesia, la adoración sujeta nuestras emociones. Por eso es tan importante aprender a adorar. Por eso es tan importante casa de oración que se ha levantado en esta iglesia. Y yo te honro, mi Matito, por ser obediente. Sé que ha sido difícil. Sé que no ha sido fácil, Mati, pero precisamente lo que Jesús siempre hablaba, que su iglesia tenía que ser una casa de oración, donde continuamente se tenía que estar alabando, adorando, intercediendo, que toda la gente viera una familia unida como somos nosotros, estar en un continuo diálogo con nuestro Padre Celestial. Eso es casa de oración. Y yo les invito a este congreso que es histórico, día y noche, porque vamos a aprender precisamente en las dinámicas que se vienen, no son fáciles. Tenemos que aprender a desarrollar la adoración y la oración, porque día y noche la maldad se incrementa, pero también la oración se va a incrementar día y noche. Por eso ese nombre. Amados, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y hoy podemos tomar la decisión más importante y relevante de nuestra vida. Y tiene un nombre, el nombre más precioso: Jesús. Jesús es la respuesta a todas las interrogantes de la vida. Jesús es la solución a todo problema. Jesús es el consuelo a todo dolor. Jesús es el único camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y cuando Jesús verdaderamente entra en nuestra historia, no solo nos salva, sino que nos sana. Y además nos reconstruye. Si tu vida siente que está como destruida, arruinada, Él es especialista en reconstruir esa vida. Y toda tiniebla será replegada. Y déjame decirte algo para ir terminando. Si tú te encuentras viviendo la etapa más oscura de tu vida, no te desesperes. Porque ¿sabías qué?
Cuando la noche se vuelve más oscura, cuando el momento de la noche es el más oscuro, es porque el sol está a punto de salir. Ten un poquito de paciencia, porque el momento más oscuro de la noche es cuando el amanecer comienza. Y si te sientes como sin fuerzas para seguir adelante, o quizás todavía hay heridas que no han sido sanadas en tu vida, o quizás hay cadenas que te persiguen por ese pasado y tienes un corazón cargado que lo vives en absoluto silencio y no tienes más fuerzas para resistir ese dolor. Pero te quiero repetir, cuando la noche está más oscura en tu vida, espera un poquito. El sol ya va a salir y Jesucristo es nuestro sol de justicia. Jesucristo es el único que puede traer justicia, verdad y sanidad a un mundo que ha decidido oscurecerse por el pecado. Amada iglesia, el pecado daña, el pecado destroza. No hay hogar que me toque visitar destrozados por el pecado. El pecado afecta no solo tu vida, sino a todos los que están a tu alrededor. No hay nada que provoque más descanso que la obediencia, ¿sabías? Cuando los hijos y las hijas de Dios viven en obediencia, eso es lo que provoca descanso. Y aunque Dios ve nuestro pecado, porque Él lo ve todo, ¿sabes qué? Él nunca nos condena como Satanás sí lo hace. ¿Sabes que Él nunca nos juzga como nuestros sentimientos sí lo hacen? Al contrario, Él extiende su mano. Y lo único que quiere es rescatarte de ese pozo cenagoso, de ese valle de sombra que no es nuestro lugar para vivir. Él extiende su mano para decirte: aquí estoy. Lo único que requiere de nosotros es un corazón quebrantado. Santidad no es hacer más cosas. Santidad es rendirse más. Lo único que requiere nuestro Dios es un corazón rendido. Que podamos rendir nuestra voluntad a su preciosa voluntad y que sea Él quien gobierne nuestra vida. ¿Qué te parece, iglesia, si terminamos y dejamos que el precioso Espíritu Santo de Dios sea ministrando nuestros corazones? Aquí hay una señora tan linda que me dice: yo me voy siempre tan mal porque siento tanto dolor que hay en la iglesia. Invitemos al Espíritu Santo que ministre en nuestros corazones y podamos rendir nuestra voluntad, rendirla. Señor, no ha sido bueno a mi manera. Señor, no ha sido bueno a la manera del mundo. Yo quiero comenzar a vivir, Señor, a tu manera. Hoy rindo mi voluntad, Señor. Y quebranto, Señor, mi corazón, quebrántalo, Señor. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Y escuchemos esta hermosa alabanza mientras nos ministra el Espíritu Santo de Dios. No tengo nada para ofrecer. Si quieres te pones de pie, iglesia, como te sientas más seguro. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Oh, me inclino ante ti. Ante ti, oh, digo
fino y eternamente fino, impresionante y divino, solo ante ti yo me inclino. Sabes que muchas veces hacemos a nuestros problemas verdaderos ídolos. A veces incluso al que ha causado tanto dolor lo hemos hecho un verdadero ídolo. Por eso el único digno de nuestra inclinación es nuestro Dios. Y esa es la idea, iglesia, de aprender a dejar toda circunstancia, todo problema, y que sea Él el único digno de nuestra adoración. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Y Señor, Necesitamos. te pedimos, Señor, que tú quebrantes nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón cuando hemos abierto ese corazón para recibir las cosas de este mundo, Señor. Cuando estamos más ocupados de ver lo que el mundo nos quiere decir, escuchar más las voces de este mundo que verte a ti, Señor. Quebranta, Señor, nuestro corazón. El mundo nos dice que tú estás enfermo y tú nos dices que somos sanados por ti, Señor. El mundo nos dice que no tenemos esperanza y tú nos das vida eterna, Señor. Tu palabra nos dice que somos eternos, que somos hijos de Dios Altísimo, Señor. El mundo nos dice mentiras, Señor, y tú nos dices verdad, Señor. Perdónanos, perdónanos porque hemos abierto el corazón al mundo, Señor, y hemos dejado de leer la incomparable, la inerrante palabra de Dios, Señor. Perdónanos porque hemos dejado que el mundo nos guíe nuestros pasos y tú eres el que nos quiere guiar nuestros pasos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado de influenciar, pero tenemos un Dios que da oportunidades, un Dios que da oportunidades cada día para arrepentirnos verdaderamente, genuinos, para ir ante ti y decirte, Señor, perdona, perdona, Señor, porque he escuchado más el mundo que escucharte a ti. Y tú, Señor, y tu palabra dice que tú eres fiel en perdonarnos. Así que gracias, Señor, gracias, Jesús, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Oramos y bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén